Es curioso que en materia de ciencias penales, es decir, en todo lo que tiene que ver con la procuración y la administración de justicia en el orden criminal en la República Mexicana, hayamos vuelto en la regulación que establece nuestra Constitución a partir de la profunda reforma de 2008 a los términos originales de lo que el primer jefe, Venustiano Carranza, había planteado tanto en su discurso inaugural del Congreso Constituyente en el Teatro Iturbide de Querétaro el 1 de diciembre de 1916, como a lo que estableció en su proyecto y que fue prácticamente aceptado sin mayor discusión por los diputados constituyentes. Lo mismo en la Comisión de Constitución que en el Pleno. Me refiero, por supuesto, a un sistema que sea auténticamente acusatorio, hoy decimos que también sea adversarial. Lo que hemos llamado juicios orales en realidad está plasmado en el proyecto del primer jefe Carranza como un sistema en donde la parte acusadora tuviera una igualdad de armas o poseyera una total igualdad en cuanto a la capacidad de acusar, presentar pruebas, desahogarlas, formular alegatos respecto de la parte defensora del procesado. Esto fue una revolución enorme en su momento. En 1917 lo que quiere Carranza es que se vuelva al espíritu original del proceso penal que había quedado plasmado, aunque nunca cumplido durante la República Restaurada y el Porfiriato, en la Constitución de 1857, que tuviéramos un Ministerio Público que fuera en efecto una agencia al servicio de los intereses de la República en los procesos penales, quizá no solo en los penales, también habría que mencionar los familiares, los administrativos, etcétera, pero donde era más importante era sin duda alguna en los cauces de enjuiciamiento criminal, y para ello pues se dio a la tarea de reformar en mucha profundidad los artículos 19, 20, 21 constitucionales, principalmente, aunque no exclusivamente. Carranza en su proyecto habla de dotar al Ministerio Público de capacidades amplias de investigación para acreditar el cuerpo del delito, la probable responsabilidad de los acusados, obtener las órdenes de aprehensión correspondientes, habla también de la necesidad de que solamente la autoridad judicial pudiera imponer penas privativas de la libertad, nunca más la autoridad administrativa, la necesidad de que los jefes políticos en las diversas regiones de los estados de la República fueran constreñidos en su actuar a un actuar de legalidad, que no pudiera haber nunca más detenciones arbitrarias ni mucho menos tortura en el país, tampoco ejecuciones extrajudiciales, lo cual se entiende perfectamente por el contexto del porfiriato y del huertismo. Y por último, habla de un juez que se dedicara exclusivamente a juzgar, es decir, que el juez de las órdenes criminales fuera eso, un juzgador y nunca más un pesquisidor, un inquisidor, un investigador de las causas, un juez de instrucción. A pesar de que esos fueron los deseos que quedaron plasmados en la Constitución de 1917, como sabemos, hubo una serie de contrarreformas a nivel legislación secundaria. Incluso el Código de Procedimientos Penales estableció un sistema más bien mixto y de carácter predominantemente inquisitivo, por cuanto se consideraba o consideró entonces el redactor que no había las condiciones culturales para tener un procedimiento acusatorio realmente adversarial, con igualdad entre las partes, con una inmediación directa a través de la oralidad que combatiera a la vez a la opacidad en los procesos penales, una inmediación con el juzgador, y que por el contrario lo que necesitábamos era un sistema de enjuiciamiento predominantemente escrito, donde lo que prevaleciera a final de cuentas fuera los términos de la acusación que formulara el Ministerio Público. Después, pues ha habido varias reformas, se trató de cambiar el concepto de cuerpo del delito por el de elementos del tipo penal que tenían que ser acreditados al momento del ejercicio de la acción penal y en consecuencia del obsequio de la orden de aprehensión por parte del juez, y aquella reforma que algunos recordarán de 1993 generó tantísimas distorsiones que hubimos de volver al término original del cuerpo del delito, para ahora quedar transformado en términos de la reforma de 2008 por la necesidad de acreditar con un estándar probatorio menor en esos momentos, vamos a decir, preliminares del juicio, aunque no lo son tanto porque ya son parte del proceso penal, acreditar, decía yo, la probable participación del procesado y también, desde luego, los hechos que de alguna forma señalen que estamos ante la presencia de un hecho que la norma penal señale como delito.
Pero más allá de estas cuestiones muy importantes de teoría procesal, de teoría del delito, de teoría del caso también, como se dice ahora, queda el esfuerzo muy acabado y de un enorme rigor técnico, a pesar de que Carranza no era abogado, pero estaba, como también sabemos, asesorado por ilustres abogados que sirvieron después como diputados constituyentes. Queda el esfuerzo del primer jefe por dotar a la República de un debido proceso en la materia penal. Un debido proceso que se entendía como basificante, como cimentador de la convivencia entre los mexicanos. Un debido proceso que debía alcanzar a todas las y los habitantes del país, incluso a los transeúntes, por el mismo, que son expresamente mencionados por Carranza en su discurso preliminar, y además un debido proceso que al final de cuentas se traduciría en que las penas no fueran inhumanas, no fueran degradantes, no contrariaran la dignidad de la persona humana, que quizá pudiera llevarse al viejo deseo de la Constitución de 1857 de abolir incluso la pena de muerte, cuando tuviéramos un sistema de regeneración social, se decía entonces, de readaptación, dijimos después, hoy decimos de reinserción social, suficiente para que la autoridad administrativa fuera capaz de cerciorarse de que no era necesario ni mucho menos aplicar la pena capital. Sabemos también que la Constitución de 1917 restringió, como lo había hecho la del 17, la pena de muerte solamente a los casos que no fueran ni siquiera por asomo casos de delitos políticos y que constituyeran homicidio con agravantes, parricidio, salteo o asalto en los caminos, traición a la patria en guerra extranjera, etcétera. Muy pequeño etcétera, por cierto. Es decir, restringir la pena capital a unos cuantos supuestos, como hubiera sido deseable ya desde 1857, como prevalece a partir de 1917, aunque todavía hay una serie de condenas a muerte durante el siglo XX y que hoy por hoy afortunadamente ha sido proscrita de nuestra Constitución. La pena capital, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, nunca más tenemos el temor de que vuelva a establecerse en nuestra Constitución. Así las cosas, yo creo que le debemos a don Venustiano Carranza y a los constituyentes de 1917 haber entendido que el adecuado procesamiento, el adecuado encauzamiento de las causas penales es un hecho basificante, basilar, axial, angular, diría yo, en la piedra, como piedra del edificio constitucional de un Estado democrático de derecho.